siendo una novedad, creo que fortalecer el conocimiento especializado del doctor Jaime Calderón Gómez, que tengo el gusto, el honor de haberlo conocido hace unos días, gracias a don Roberto y Tiara Rodríguez, pues nos permita aprovechar de su conocimiento en derecho constitucional y electoral, y bueno, también de su tiempo, abusar de su tiempo por esta hora y media en que estaremos escuchando este tema novedoso que es la consulta ciudadana. Me permito agradecer al Centro Libanés, a su presidente, al licenciado Michel Curi, y al director de asociaciones, don Jorge Sergio Canán, que nos den todo el apoyo, tanto técnico como humano principalmente, para poder llevar a cabo estas conferencias. Esta es nuestra 7ª conferencia de la Asociación de Caballeros Mexicano-Libanés Al-Fursan, y pues esperemos concluir. La mecánica de la misma es que tengamos nuestros micrófonos apagados. Si hay interferencia, pues preferentemente, no necesariamente, pero preferentemente lo estaremos monitoreando. Apagaremos la imagen, las cámaras. Únicamente al final de la intervención del doctor Calderón Gómez tendremos la sesión de rigor de preguntas y respuestas, las haremos vía chat, estarán quienes gusten participar a través del chat, daremos lectura a las mismas y esperemos que felizmente podamos concluir. Quiero pedirle a don Roberto Rodríguez, miembro de la Asociación de Caballeros Al-Fursan, que nos haga el favor de hacer la presentación curricular de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Buenas noches. Gracias por la atención a todos los que están conectándose y los que ya están conectados. Tengo el gusto de presentar al doctor Jaime Calderón Gómez, a quien tuve la fortuna de conocer como maestro de mi hija en la Universidad Marista y a quien he tenido la oportunidad de escuchar y de leer en diversas ocasiones, siempre proporcionándonos gran certeza en temas de interés nacional, lo cual agradezco profundamente, doctor. Muchas gracias. Ahora bien, respecto a su formación, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Constitucional y doctorado en Derecho por la Universidad Marista. Asimismo, ha realizado diversos cursos diplomados, entre ellos el Derecho a la Protección de Datos Personales, acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico, y el curso de Derechos Humanos Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Ha colaborado en diversas instituciones públicas, entre las que se mencionan la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal como director general de quejas y orientación. Fue fundador del Instituto Electoral del Distrito Federal como asesor del Consejo General. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el cual ocupó diferentes cargos, entre ellos titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos y encargado de la Contraloría General. Es titular de las cátedras de Derecho Constitucional y Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la licenciatura de la Universidad Iberoamericana, titular de las cátedras de licenciatura de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como de Teoría de la Justicia
y Derechos Humanos en la maestría de Derechos Financieros en la Universidad La Salle. Él imparte diversos seminarios en la Universidad Marista y doctorado en las universidades Anáhuac, Toluca, Cancún, así como de dirección de las respectivas tesis de titulación. Me faltaba decir que ha realizado diversos cursos y diplomados, entre ellos el Derecho a la Protección de Datos Personales, acreditado y validado por... eso sí, ya lo leí, perdón, pensé que me lo había brincado. Bien, no me queda más que decirles que cedo la palabra al doctor Jaime Calderón Gómez y sea bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación, don Roberto, agradezco mucho. Como siempre, lo más importante para mí es agradecer este tipo de espacio. Creo que en la medida que podamos compartir nuestras ideas, permitiría luchar por lo que todos nos preocupamos, que es un México mejor. Entonces, la idea de compartir un ratito entre amigos, entre personas interesadas porque México salga adelante en esa tesitura tan complicada que vive, es precisamente el compartir estos momentos. Entonces, si les parece bien, voy a comenzar a plantear algunas ideas, ¿sí? Y pues iremos ahí compartiendo a lo largo de una breve exposición. Y pues si quieren después ya platicamos, como ya le había señalado don Luis, estaré yo muy atento a las dudas en las cuales sin duda los sumergiré. Si sabían un poquito de esto, yo creo que, como le digo a mis alumnos, pues si sabían un poquito de esto, ahora les voy a confundir peor. No, espero que eso no suceda, pero lo que sí espero es que en realidad lleve a la reflexión de estos temas. Entonces, permítanme, por favor, voy compartiendo con ustedes esto. Muy bien. Ok. Entonces, primero, como siempre es esto, yo quiero agradecer mucho el espacio que a esto al Centro Libanés, a su presidente y por supuesto en esta difusión de la cultura y no solamente de una cultura, digamos, artística o pictórica, sí, también la posibilidad de difundir una cultura cívica, una cultura política que tanta falta nos hace. De esto, sin duda, pues, además, especialmente a Alfursán, que muy amablemente me concedieron la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Y entonces, precisamente me decía Tiara que Alfursán es hombre honesto. Creo que cuando supe el significado de esto, me pareció que era lo necesario para compartir con ustedes hoy este espacio. Bien, vamos entonces a comenzar. Tenemos ya en puerta el 1 de agosto esta consulta popular. Cuando platicábamos un poquito del tema sobre el cual íbamos a esbozar, precisamente hablamos de la primera consulta ciudadana. Dije, bueno, es que en realidad preferiría hablar de democracia y participación ciudadana y desde luego cruzando por esta consulta popular que viene en este sentido. Bien, dicho esto, recordemos dos cosas. Actualmente hay dos tipos de democracias, para no cansarles mucho con teoría. La democracia representativa y la democracia participativa. En este momento las voy a diferenciar para ustedes. La representativa es justo la que conocemos, que siempre hemos manejado, cuando nosotros los ciudadanos participamos en las elecciones para elegir mediante candidatos propuestos por los partidos políticos a candidatos, excepcionalmente por las candidaturas independientes. Ya en alguna otra ocasión que tengamos un foro similar a platicaremos un poco más de la cuestión electoral, pero en este sentido, por hoy baste decir que precisamente la democracia idealmente debe ser a través de partidos políticos, buenos partidos políticos, y excepcionalmente a través de las candidaturas independientes. Bien, vamos a elegir representantes como es el presidente, diputados al Congreso de la Unión, senadores en la Cámara de Diputados. Y entonces también la democracia participativa no solamente nos permite la posibilidad de votar, sino la posibilidad de nosotros ser electos a cargos de elección popular. Nada nos impediría, en este caso, el día que nos interesemos, en proponerlos como candidatos
a un puesto de elección popular. Esto para hacer política y hacer política de la buena, no de aquella que en realidad no nos ha dejado durante tantos años. Y aquí entonces, mediante esta democracia en la cual se eligen representantes, el poder del pueblo, pues lo delegamos a nuestros representantes. Y decimos, a ver, ya te elegí, entonces a ti diputado y a ti senadores te delego la función de hacer las leyes, la función de controlar a otros poderes. A ti, ejecutivo, te delego la administración pública. Yo ya no me voy a encargar. Entonces, el pueblo se abstiene de participar en los actos gubernamentales. ¿Por qué? Porque para eso los encargamos. Y esto también viene mucho a colación en el sentido de que, por un lado, no solamente eso, sino que tenemos que recordar que nosotros les encargamos a ello. El sueldo de los funcionarios públicos surge de lo que nosotros pagamos. Siempre cuando nos preguntan que la educación es gratuita, yo siempre digo, no, la educación no es gratuita, sale de nuestros impuestos. Y eso creo que cualquier cuestión, como hoy se dice, las vacunas o demás, hay que recordar siempre que todo sale de nuestro bolsillo, del trabajo que hacemos día con día. Entonces, la democracia representativa en un primer momento, entonces es la que conocemos ya de antaño para elegir nuestros representantes. Viene desde aquí, desde Francia, desde la Revolución Francesa hemos venido mejorando este sistema de elegir a nuestros representantes en un primer momento. Y tenemos también la democracia participativa. Esta es un poco más reciente. Es una concepción en realidad todavía novedosa, todavía no se conoce, tan es novedosa que esta va a ser nuestra primera consulta popular, siendo que en Europa y algunos otros países, pero especialmente en países europeos, este tipo de plebiscitos, referéndums son muy antiguos. En América Latina apenas estamos haciendo ciertos pininos en esto. Pero bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de esto? Que en la democracia participativa el ciudadano tiene mayor influencia política en temas de interés general. Es decir, no van a ser temas que ya le encargó mediante las elecciones precisamente a los diputados, senadores o al presidente. Sí, muchísimas gracias. Sino que también aquí va a ser temas muy específicos, temas de política de interés general muy, muy específicos en lo cual podemos nosotros incidir. No es entonces, la democracia participativa entonces no es justa, la democracia participativa no es sobre elección, es sobre temas particulares para incidir en la política. Y se puede expresar por diversos medios legales que están en la Constitución o en las leyes, como cuáles, como esta consulta popular, la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, por mencionar algunos de los que podemos nosotros encontrar dentro de esta democracia participativa. Dicho establecida esta pequeña diferenciación entre la democracia representativa y la democracia participativa, que es de la que estamos inmersos para este domingo 1 de agosto, me permitiría entonces voy a poner algunos ejemplos de democracia participativa y vean ustedes los temas tan importantes que se trataron. Un ejemplo. En Quebec se llevó a cabo precisamente se llevó a cabo este referéndum con esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que Quebec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995? Entonces le están preguntando ni más ni menos que la independencia de Quebec, de Canadá. El resultado, como nos imaginamos, porque Quebec sigue perteneciendo a Canadá, pero vean ustedes qué margen tan estrecho. El no fue un 50.58%, el sí fue un 49.42%. Pero ¿qué es lo relevante? Que lo importante, vean ustedes la importancia del tema que se está tratando en este tipo de referéndums o de consultas que se le hacen a los ciudadanos, por ejemplo, de Quebec. Escocia, más reciente, 2014. Vean la pregunta concreta. Cuando yo pienso en la pregunta del domingo 1 y pienso que esta es la pregunta que se hicieron de los escoceses, ¿debería ser Escocia un país independiente? Así, simplemente, ¿no? ¿Sí o no? Vean ustedes también qué margen tan concreto. El no fue un 55.3% y el sí un 44.7%. Estoy comentando los márgenes para que recordemos
un poco este 40% que va a ser necesario para este domingo en la elección. Vean también otro de los ejemplos, es también Cataluña, ni más ni menos. ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Sí, un 90.18, no un 7.83%. Aquí ustedes saben que pasaron otras circunstancias políticas en las cuales se declaró la nulidad de la independencia de Cataluña, pero el resultado de la consulta que fue los ciudadanos fue abrumador. Vean, ¿qué tienen en común? Los tres temas son sobre la independencia de un estado o de una provincia como es Quebec. Temas importantísimos. Ok, aquí dejamos. El famoso Brexit, ustedes lo conocen, el referéndum para decir la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta fue la boleta, ¿sí? Vean ustedes cómo en la boleta era muy simple, ¿sí? Este referéndum para que el Reino Unido pudiera justamente ser miembro o no de la Unión Europea. Y simplemente había que decir, permanecer en la Unión Europea, tachar esto, o salir de la Unión Europea, tachar este. Era una pregunta concreta, fundamental e importantísima. Como ya todos sabemos también, y hasta la fecha ha tenido sus consecuencias, apenas acaba de formalizar el año pasado y a principios de este año la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un sí votó el 59.9% y un no un 48.1%. Tema, otra vez, ¿cuál es la característica? Un tema fundamental, fundamental para los ciudadanos del Reino Unido. Ok. Hubo en Italia, en medio de la pandemia, ya justamente en 2020, se le consultó a los ciudadanos italianos si estaban de acuerdo con la reforma constitucional, los artículos justamente 56, 58, 59, para reducir el número de diputados y senadores que hay en el Parlamento de Italia. ¿Sí? ¿Era así o no? Así de simple era justamente esto. Hubo un sí con un casi 70% a favor de que se redujeran, ya se van a reducir en un futuro. Sí, un no, un 30.04%. Noten ustedes, aquí hay una opción. En blanco, menos del 1% y votos nulos, menos del 1%. Ese también hay que celebrarlo porque lo pospusieron casi un año por cuestión de la pandemia. Sin embargo, lo llevaron a cabo con una alta participación de los ciudadanos italianos. Ok. Otra vez, un tema fundamental. ¿Se reducen o no el número de parlamentarios? No es una ocurrencia de una mañana o de una tarde o de alguna conferencia de prensa, sino que se llevó a cabo con el consentimiento o no de los ciudadanos, dado que era un tema fundamental. Y en Latinoamérica tenemos bastantes ejemplos. Ahorita puse ejemplos normalmente europeos, pero en Latinoamérica tenemos ejemplos muy recientes de consultas o de referéndums a este respecto. Vean ustedes, en 2018 en Perú le formularon a los ciudadanos estas 4 preguntas. Si se aprobaba la reforma para reformar, la Junta Nacional de Justicia, o sea, el Poder Judicial, si se aprobaba la reforma constitucional para el financiamiento a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, si se aprobaba la cuestión de prohibir la reelección inmediata de los miembros del Congreso de la República del Perú, y si se aprobaba que en Perú se creara una Cámara de Senadores. Actualmente ellos nada más tienen Cámara de Diputados. Entonces, esta fue la boleta, justamente, que llevaron a cabo en el referéndum de Perú, justamente con sí o no. Curiosamente, ganó. Por ejemplo, el que vean ustedes aquí, interesante, ganó el no. Vean ustedes, no quisieron que hubiera otra cámara. En Perú no hay senadores, nada más hay una sola Cámara de Representantes, porque la gente abrumadoramente dijo que no quería que hubiese otra cámara, como se estila en la mayoría de los países del mundo. Podría yo continuar con varios ejemplos de estos, sí, ya nada más a modo de seguir ejemplificando. Este referéndum se hizo en Colombia, no necesariamente sobre reformas a la Constitución, fue un voto de consulta popular anticorrupción, donde se formularon 7 preguntas referentes a si querían o no los ciudadanos algún tipo de medidas contra la corrupción. Sí, por ejemplo, miren las 7, ¿sí? No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en las corporaciones públicas. Es decir,
que los miembros del Estado no podían reelegirse más que 3 veces. Bueno, son consultas muy sensatas, ¿no? Para que pudiera hacerse. Tal vez el título no correspondería a que necesariamente sea anticorrupción, como el tema de la reelección, que es un tema que constantemente ha sido consultado en las diferentes consultas o actos de esta naturaleza que se han efectuado en Latinoamérica. Fue como lo comento, pues fue aquí. Y uno que me llamó mucho la atención fue en Ecuador, porque aquí hicieron 5 preguntas de un referéndum constitucional y 2 preguntas de consulta popular. ¿Se acuerdan ustedes que querían juntar que el día de la elección se hiciera conjuntamente con la consulta popular? Bueno, esto justamente pasó en Ecuador. Hicieron 5 preguntas respecto a reformas constitucionales, en el cual se preguntaban si sí o no querían determinadas reformas a la Constitución, y hicieron 2 preguntas de consulta popular. Y noten ustedes la diferencia en la naturaleza de esta consulta. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de los tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo 1? Es un tema que no tiene nada que ver con la Constitución, pero se le consulta a la gente si la ley de plusvalía tiene o no hacerse en este sentido. Creo que estos ejercicios nos deberían dejar enseñanzas independientemente de estar de acuerdo, pero son temas, ¿qué es lo que les diría yo como constante? Son temas importantes. No es preguntar lo que se me ocurra, sino son temas que se llevaron a cabo. Recientemente en Chile se llevó un referéndum para una nueva constitución. En fin, hay varios ejercicios de esta naturaleza en Latinoamérica. Nosotros apenas vamos por el primero con todos estos defectos que pues ya en un momento más les comentaré. Bien, entonces, con estos ejemplos que ya hemos compartido, sí, me gustaría entonces recordar lo que dijimos, ¿no? Está la democracia representativa. En la Constitución mexicana, vean ustedes cómo en nuestro artículo 35, justamente de la Constitución, dice que son derechos de la ciudadanía el votar en las elecciones populares, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular y asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, es decir, asociarnos con los partidos políticos. Estos son típicos de una democracia representativa. Sin embargo, el propio artículo 35, justamente este propio artículo 35, solo que en otra fracción, en la 8ª, lo dice que es un derecho de nosotros los ciudadanos el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Y la fracción 9ª, participar en los procesos de revocación de mandato. Ahí están justamente estos temas que se ha hablado de 2021 y 2022, ahí están en la Constitución como derechos de nosotros, ¿no? Votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional y participar en los procesos de revocación de mandato. Y aquí les pediría yo de favor, si son tan gentiles, vayan recordando que la Constitución dice que es votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Y aquí dejo la primera inquietud. La pregunta que viene para este 1 de agosto es o no de trascendencia nacional. Creo que es lo primero que tendríamos que valorar a este respecto. Establecido un poquito esto que estamos comentando, esta situación que estamos comentando, si pudiéramos entonces ver cómo llegamos a esta cuestión de esta consulta popular del 1 de agosto que vendría. Para que haya consulta popular en nuestro país conforme a la Constitución, la pueden pedir, hay 3 opciones que se pueden. La puede pedir el presidente de la República, la puede pedir justamente el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, es decir, el 33% ya sea de los diputados o el 33% de los senadores. Y una última opción
es los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. 2% de los que estamos en la lista nominal. Recordando rápidamente, justamente eso lo decía en una conferencia reciente que platicábamos, hablamos de las elecciones, que fue poco antes de las elecciones, recordemos, en el padrón electoral, que son todos los que tenemos de alguna manera una credencial, sí, son 95 millones. Sin embargo, el listado nominal son aquellos que tenemos credencial para votar justamente vigente. Habrá algunos, hay 2 millones de personas que no tienen credencial para votar vigente o que la extraviaron y por tanto no están en este listado nominal de electores. Entonces, lista nominal de electores son aquellos que tenemos credencial para votar vigente. Para que entonces puedan pedirlo justamente estos ciudadanos que equivalen al 2% de este listado nominal, entonces se va a requerir, sacando la cuenta, 1.871.951 ciudadanos que tuvieron que pedir esta petición. Y lo recuerdo porque ustedes tal vez recuerden que el primer intento para esta consulta popular fue que se reuniera este número de ciudadanos, de casi 2 millones de ciudadanos, casi 2 millones de firmas, pero no se logró. Y entonces el presidente López Obrador declaró en su momento que, dado que casi se habían juntado las firmas, pero no se había logrado, él sería el que enviaría esta petición al Congreso de la Unión para que hubiese consulta popular. Pero es un dato que no es menor. No se logró, es decir, la vía que habían pensado originalmente, que fueran ciudadanos equivalente al 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, no se logró. Por eso tuvo que ser el presidente de la República quien enviara esta consulta popular. Creo que es un detalle que de pronto se olvida, pero creo que esto refleja de antemano que de alguna manera no había una base ciudadana en esto, sino que tuvo que ser el presidente quien mandara la petición al Congreso de la Unión. Entonces, esta consulta ciudadana va a derivar del presidente de la República. Recordando esto, entonces, el presidente de la República lo que hace es precisamente enviar al Congreso de la Unión la petición de que se lleve a cabo una consulta popular. El presidente agarra, entonces, que esto lo hizo el 15 de septiembre del año pasado, envía al Congreso de la Unión esta propuesta de que se hiciera esta consulta popular y en este sentido, esta fue la pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? El presidente envía entonces la solicitud de una consulta popular al Congreso de la Unión con esta pregunta. ¿Qué siguió? ¿Qué pasó? La Ley Federal de Consulta Popular dice que entonces, una vez que el presidente haya remitido al Congreso de la Unión esta solicitud de consulta popular, el Congreso de la Unión tiene que remitirla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que enviar el Congreso de la Unión a la Suprema Corte esta pregunta? Para que revise si la pregunta de la consulta es conforme a la Constitución o no lo es. Entonces, ya noten ustedes cómo aquí ya se vieron involucrados los 3 poderes de la Unión. El presidente que mandó la consulta, el Congreso de la Unión, nuestro poder legislativo, que recoge la petición y lo envía a nuestro máximo órgano judicial, como es la Suprema Corte de Justicia, para que éste revisara si la pregunta es o no conforme a la Constitución. Permítanme rápidamente, esta no es la pregunta que quedó,
nada más, de momento les voy a dar cuatro comentarios por los cuales considero la pregunta no podía proceder de ninguna manera. La primera razón que yo les comentaría a este respecto es que precisamente a los ciudadanos no se les puede preguntar, no se les debe preguntar si las autoridades investigan o no. Son facultades que tiene la Constitución. Entonces, imagínense ustedes que los ciudadanos decidiéramos que, no sé, se me ocurre que los ministerios públicos ya no hicieran su trabajo. Eso es impensable. No se les puede consultar a los ciudadanos sobre si se puede o no hacer su trabajo. Tienen sus facultades en la Constitución y esto es lo primero que era contrario a la Constitución misma. Otro punto por el cual considero que esta pregunta no era viable es que imagínense ustedes que contestaran los ciudadanos que no. Es decir, que no estábamos de acuerdo con que las autoridades investigaran justamente a estas personas, a los presidentes, para sancionarlos, en este caso por la comisión de delitos. Suponiendo que esto fuese, entonces imagínense que ya entonces quiere decir que le estamos negando la justicia a los que pudieran estar afectados por la comisión de delitos durante esta etapa. Es absurdo. Entonces, evidentemente, la consulta de lo que se debe hacer con la ley no puede estarse al arbitrio, no puede estarse al criterio de los ciudadanos. ¿Sí? Y además, por otro lado, el que se señale justamente el nombre de los expresidentes en concreto era exponerlos a los expresidentes, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, era exponerles a un linchamiento mediático en los cuales se vulneraba la presunción de inocencia. La última vez que hemos revisado la Constitución, se dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y el que hubiese ido el nombre concreto de estos expresidentes hubiera sido una vulneración a sus derechos, y lo complemento. Además, hubiera sido una ruptura con el principio de igualdad. No puede haber leyes privativas, no puede haber una ley que sea únicamente para sancionar, no sé, a los maestros de la Salle, de la Náhuac, no puede haber una ley que diga que los del Centro Libalés no pueden salir de su casa. Esa no puede ser de esta manera. No puede haber nombres concretos en las leyes. Y esto, por simple que les parezca a ustedes, en la pregunta que se envió, me asombra que el consejero jurídico de la presidencia no lo haya visto con la claridad que se los estoy transmitiendo. No se puede poner, entonces, que las autoridades hagan su trabajo a criterio de la ley. No se puede exponer a una persona porque se supone que es inocente a que se pruebe lo contrario, y todos debemos tener un trato igualitario. Evidentemente, con estos 4 puntos de una muy breve reflexión que comparto con ustedes, sí, es que, pues precisamente, regresamos entonces a la consulta que estamos comentando. La ley hay dos leyes que regulan esto de la consulta popular: la Constitución Política y la Ley Federal de Consulta Popular. Sí, dentro de su articulado dice, la Ley Federal de Consulta Popular dice que la pregunta que sea objeto de la consulta popular no debe ser tendenciosa, no debe contener juicio de valor, debe emplear un lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y producir una respuesta categoría en sentido positivo o negativo. Esto es el artículo 49 de la Ley Federal de Consulta Popular. Bueno, entonces aquí ya tienen ustedes estos 4 criterios también para analizar si la pregunta que se va a hacer el domingo cumple con esto. En fin, ok, no me quiero adelantar, pero ahí está un primer detalle. ¿Qué hizo la Suprema Corte? La Suprema Corte de Justicia tenía 2 opciones: declarar conforme a la ley y la Constitución, declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular, y al declarar la inconstitucionalidad, el efecto, la consecuencia, hubiese sido la nulidad. Es decir, si la votación de la Corte hubiese sido declarar la inconstitucionalidad de la pregunta que mandó el presidente, entonces lo que hubiera pasado es que hubiese sido nula y ahí se acabó, se archiva. Ahí hubiese acabado este asunto que hoy nos ocupa. Pero, como todos sabemos, no sucedió eso. En cuanto a que la Corte puede declarar la constitucionalidad, tiene 2 opciones.
Uno es, cosa que no sucedió, es que la pregunta hubiese pasado sin modificaciones. Es decir, que la pregunta que hubiese enviado el presidente hubiera pasado así y esa pregunta nos hicieran el próximo domingo, cosa que sabemos que no pasó. La propia Ley Federal de Consulta Popular autoriza a que la Corte pueda efectuar modificaciones a la pregunta y, en consecuencia, aprueba la constitucionalidad. Eso fue justamente lo que sucedió, no justamente, eso fue lo que sucedió el día de la votación en la Corte, en el cual se modificó la pregunta y se aprobó con la nueva pregunta la modificación. Pero aquí creo que es el momento de empezar a detenernos justamente en esos detalles. ¿Modificación o es otra pregunta? Juzguen ustedes. Esa es la pregunta que hemos leído referente a juzgar o no a los expresidentes. Ok, ahí está. Y vean la pregunta que formuló la Corte. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Les confieso que la he leído más de 100 veces y me pregunto cómo se les ocurrió una pregunta tan rebuscada, tan falta, no tiene claridad. Cualquier ciudadano que la lea, me pregunto si va a entender esto de pues cuáles son las acciones pertinentes y con apego a la Constitución y a la ley, pero el esclarecimiento de decisiones políticas, que es una decisión política, en fin, es una pregunta digna de Cantinflas, pero quiero no ofender a Cantinflas. Ajá, mejor nos seguimos con esto. Ajá, la verdad es que esta pregunta no se entiende nada y vulnera el artículo 49 de la Ley Federal de Consulta Popular en el sentido de que no tiene absolutamente nada de claridad. Ya no quiero yo mencionarles a ustedes que esto se doblara o que se tradujera al náhuatl, a cualquiera, al maya, cualquiera de estas lenguas indígenas que tenemos, no sé qué contestarían. Ajá. Entonces, aquí una reflexión primero. Aquí a la Corte le faltó cierta valentía, ¿sí? Para justamente debió declarar la inconstitucionalidad de la consulta. Lo que hizo en realidad es para evitar el conflicto con el presidente de la República y con el Congreso de la Unión, lo que hizo fue, en realidad, sí, perdón, dejé de compartir, en este momento regreso con ustedes. Ya estamos de nuevo. Ok, aquí lo que debió hacer la Corte es decir, a ver, no, esta pregunta no va, por lo tanto la consulta sin constitucionalidad y archivar, declarar nulo el asunto, pero hizo completamente otra pregunta y la ley federal de consulta popular le autoriza a modificar, no a hacer una nueva pregunta. Desde mi opinión personal, esta no es una modificación, esta es otra pregunta diferente. Y creo que la ley no le dice, haz una pregunta nueva. La ley dice, modifica la pregunta original. No encuentro ni siquiera un vínculo parecido entre una pregunta y otra que hubiese permitido. Desde luego que fue una salida política, porque con esto los ministros de la Corte le dieron, pues, siguieron con la consulta popular que quería el presidente y el Congreso de la Unión y justamente formuló una nueva pregunta que pues no tiene ni pies ni cabeza y que no permite esto. Y vamos a continuar con este análisis. Ok, entonces, justamente eso es otra pregunta completamente, pero bueno, en fin. Esa es la pregunta que vamos a contestar entonces el domingo, ni hablar. El Congreso convoca la consulta y entonces el Instituto Nacional Electoral está obligada a organizar esta consulta con un presupuesto muy corto de 500 millones. 500 millones son muchos, por supuesto que son muchos, y más en una etapa de sensibilidad como la que estamos viviendo. Pero para organizar una cuestión de estas se requieren 200, 300 millones de pesos más si de veras se le quiere dar la difusión adecuada. Entonces, el INE, pues con los recursos que tenía, de acuerdo,
va a organizar el próximo domingo y esta es la papeleta, la boleta que ustedes tendrán a su disposición, tendremos todos el próximo domingo, ¿sí? En el cual, pues está la pregunta que ya habíamos mencionado, si estás de acuerdo o no en que se den a cabo las acciones pertinentes y con el recuadro de sí o no. De entrada, una reflexión general es que cualquier persona que vaya a votar, pues sería muy difícil que dijera que no está de acuerdo con que se cumpla la ley, ¿verdad? Y es por eso, porque simplemente la ley, la aplicación de la ley, pues no es necesario consultarla. Yo no estoy tan de acuerdo que diga, no, de que no se debe consultar, pues es tan absurdo como preguntar si la 1 de la mañana está oscuro y si a la 1 de la tarde está claro. Eso es un nivel de absurdo que simplemente no corresponde a un ejercicio de esta naturaleza. Bueno, entonces esto es lo que tendremos el domingo, justamente esta pregunta que aprobó la Corte, y permítanme señalar algunas cosas. Primero, lo primero que yo diría de esta pregunta es esto. Sí, se dice ahí que justamente a los ciudadanos no se les puede preguntar si está de acuerdo o no con que las autoridades investiguen lo que tengan que investigar. Lo mismo que hice el comentario con la pregunta de los presidentes, lo hago aquí. A los ciudadanos no se les puede preguntar, la Constitución les ordena a las autoridades y tienen que cumplir. Por tanto, el objeto mismo de la consulta es un poco vacío, ¿sí? Por otro lado, entonces, no es que esté de acuerdo o no la gente, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Yo me preguntaría, ¿qué es una acción pertinente? ¿Cuál será? Ustedes llevan a cabo las acciones pertinentes. ¿Qué será una acción pertinente? ¿Qué será una carpeta de averiguación? ¿Que se haga una rifa? No sé, que nos vayamos a tomar un café en Madero en el Campos de Madero para poner si estamos de acuerdo o no. ¿Qué es una acción pertinente? Eso no tiene ningún contenido jurídico, ¿sí? Entonces, esto también refleja la dificultad que tenemos todos para ¿qué haremos? Las decisiones políticas tomadas en años pasados. Vamos con años pasados. ¿Sí? ¿Qué les gusta? 1821, 2021, ¿cuándo empezamos con los años pasados? ¿Les parece bien 1821 para que abarquemos todo el México? ¿Pudiera ser desde Guadalupe Victoria mejor hasta AMLO, hasta el presidente López Obrador? Digo, ya que nos vamos a los años pasados, pues pudiera ser, ¿no? Ajá. Simplemente esto. Los años, una cuestión tan ambigua no sirve de nada. ¿Cuáles son los años pasados? Nadie sabe. Pero además, por ahí alguna persona conocedora de la Corte decía que esto sirve para que se puedan establecer comisiones de la verdad que investiguen. Eso es una falacia, porque hasta ahora, en lo que llevamos de ese sexenio, y aún pasaba antes, para ser justos, el gobierno no ha mostrado interés por investigar hechos del pasado. No se han establecido comisiones de la verdad. Entonces, este argumento que podría ser loable, lo rescatable de esta pregunta, tampoco ha aplicado, para empezar, porque el propio presidente ha manifestado que él no participará en la consulta. Creo que esta es una pauta muy importante a seguir. Si el presidente mismo, que es quien convocó, manifiesta que no participará en la consulta, me parece que todo está dicho en torno a este interés en investigar años pasados. ¿Sí? Y siguiendo con el análisis, ¿sí? ¿Quiénes se consideran actores políticos? Los vicepresidentes cuando había, no sé, se me ocurre, Bartlett será un actor político, Ana Gabriela Guevara será un actor político, porque entonces yo no me queda muy claro, pero si a mí me queda muy claro que si me hubiera gustado que se preguntara sobre un actor político, pues pudiera ser sobre casos dudosos que ha habido en las épocas, con la línea 12, no les gusta los actores políticos de la línea 12, ¿no sería interesante conocerlos como esto? Digo, ya que estamos en esta ruta, pudiéramos entonces tomar temas de actores políticos actuales. No, porque hablar de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, pues realmente no deja nada, ¿no? Y bueno, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Imagínense ustedes que de la consulta saliera que no, que la gente no está de acuerdo
en que se lleve ningún tipo de acción para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Es una barbaridad, ¿no? Imagínense contestando que no. Entonces, si hubiese alguna víctima y sus derechos, ya quedaron perdidos, porque contestamos que no. Eso habla de lo cantinflesco, eso habla de lo complicado que está haciendo esta pregunta, que pues parecería que no tiene mucha forma en este sentido. Bien, por lo tanto, con tanta ambigüedad que tiene la pregunta, el tema no es de trascendencia nacional. Nadie sabe realmente o no está claro qué va a pasar, qué pasa si sí, qué pasa si no, quiénes, cuáles son las víctimas, cuáles actos, qué decisiones políticas. Entonces, esto vuelve a ser un tema intrascendente, un tema que no tiene pies y cabeza por la falta de contundencia. Y aquí traigo esto. ¿Queremos o no la independencia de Cataluña? ¿Es sí o no? ¿Quieren que se abrogue la ley de plusvalía en Perú? Sí, en Ecuador, sí o no. Pero aquí, de ganar el sí o de quedar el no, ¿qué resulta? Muy difícil. Sin contar, por supuesto, que el uso político de la consulta. El partido en el poder no ha dejado de comentar, el propio presidente lo ha hecho así, no ha dejado de comentar que la consulta es para juzgar a los expresidentes. Tan simple como esto, de quien, no solamente a los expresidentes, de quien haya pruebas contundentes de que ha cometido algún ilícito, se le debe aplicar el peso de la ley. Pero aquí parecería que los expresidentes son del periodo que el presidente cataloga como neoliberal, lo cual puede usar, en el uso político, puede ser usado evidentemente como, permítanme decirle a ustedes coloquialmente, como golpeteo político hacia las personas que están involucradas precisamente con esta pregunta. Y una última cosa, salga como salga la consulta, desde luego que el que también va a salir muy dañado será el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque lo dejaron sin recursos y porque desde antes de la elección ha habido una campaña continua del gobierno en el poder para desprestigiar al Instituto Nacional Electoral. No obstante que los resultados ahí están, es así, no es mi opinión, es un resultado concreto de que la organización de las elecciones fueron impecables. Entonces creo que parte del uso político del resultado de esta consulta popular puede ser justamente el golpeteo contra el Instituto Nacional Electoral. Bien. Y en este punto, entonces, estos son solamente algunos breves comentarios, no me quiero extender realmente mucho para dar pie justamente a que platiquemos un poquito. Y entonces, justamente, ¿qué está? Se van a instalar más de 50,000 casillas. Para que vean ustedes lo que digo. En las elecciones pasadas de junio, vean ustedes cuántas se instalaron. 162,815 casillas. Es decir, ni siquiera la mitad de las casillas que se instalaron para la elección de junio se van a instalar para este próximo domingo. Con eso va a dificultar el acceso de los ciudadanos que quisieran ir a votar, pues va a dificultar su acceso a que pudieran hacerlo en caso de que alguien quisiera. Sí, y pues aquí con las dificultades lógicas de logística, de difusión, que además es otro de los temas. Está prohibido que ningún partido político ni ninguna autoridad haga la difusión o haga propaganda de la consulta popular. Si ustedes revisan los temas que se han hecho en las conferencias que da el presidente en las mañanas, notarán que no ha habido casi día en que no ha tratado el tema de la consulta popular, violando flagrantemente la ley en este punto. Incluso ya recibió una advertencia del Instituto Nacional Electoral a este respecto. Creo que el resultado del domingo es muy complicado. Miren, el artículo 49 dice que en la jornada de consulta popular los ciudadanos acudirán ante las mesas directivas de casilla para expresar el sentido de su voto, pronunciándose por el sí cuando estén a favor o por el no cuando estén en contra. Creo que entonces las pocas personas o muchas personas que vayan ahí
vayan ahí, pues será muy difícil que digan que no quieren que se aplique la Constitución. Cualquier persona responsable diría esto. Creo que hay que pensar en mejores preguntas. Los ejercicios de participación ciudadana valen muchísimo la pena. En los Estados Unidos, que tienen otro tipo de organización electoral, hacen preguntas hasta, ¿quieren que se construya o no un estadio cerca de la comunidad? ¿Quieren o no que se cambie el sentido de alguna vialidad? Cosas concretas que afectan a la comunidad. Debemos transcurrir, debemos ir hacia esos caminos para que con elementos concretos podamos llevar una mejor participación ciudadana cuando sea digno. Cuando no es digno, creo que es importante tener claridad. José Goldenberg escribió un artículo donde decía que él es un convencido de la democracia. José Goldenberg, como todos sabemos, expresidente del Instituto Nacional Electoral, decía que él no es como los perros de Palop. Usted recuerda que los perros de Palop quedaban condicionados a que cuando oían música sabían que era la hora de la comida, entonces empezaban a salivar para comer. Decía que así le pasaba a él con la democracia. Tiene muchas ganas de votar, pero no acudiría porque no considera un tema digno. Es lo mismo que yo les compartiría. Creo que hay que compartir, creo que hay que participar mucho. No quiero mandar un mensaje equivocado. La participación ciudadana en las elecciones, en esos procesos en el futuro, debe ser muy activa de nuestra parte. Pero también el abstenernos de hacerlo, y al menos hablo desde mi perspectiva, también debe ser una decisión pensada, razonada y fundada que podamos tener. En este punto, ya en el domingo, a ver si sí o si no, se requiere el 40% para que sea vinculante. Alguien me preguntaba, oye, pero si yo digo que no, pues ya le doy tacho, o si tacho todo como si fuera una especie de abstención o la dejo así en blanco, el problema es que todo suma para que el 40% sea vinculante. Entonces debemos tener cuidado, porque el simple hecho de acudir, doblar la papeleta y ponerla en la urna, pues simplemente podría ocasionar que se sume este 40% para que sea vinculante. Entonces, aquí también, para quien esté considerando la opción de anular o de ponerlo en blanco, de acuerdo, está sumando a este 40% para que sea vinculante. Claro, si así es su deseo, está bien que lo hagan, pero dejo las consecuencias como deben ser. Regresemos a nuestro listado nominal. Eso quiere decir que se van a requerir 37.439.023 votos precisamente para que sea vinculante esta consulta popular. ¿Ok? Bien. Aquí además, si ustedes notaron, en la boleta nada más dice sí o no, no da otra opción, como pasa en Cataluña, que venían en blanco o venían nulos. Lo que pasa es que la Ley Federal de Consulta Popular en el futuro va a permitir la emisión de votos en abstención y la emisión de votos nulos. Pero como la modificación fue después de que se emitió la convocatoria para esta consulta popular, no aplica para la consulta popular. En esta consulta del domingo es sí o no, nada más. En un futuro podremos marcar abstención o la nulidad. Creo que esto va a venir a mejorar la ley para justamente este cómputo. Pero hoy por hoy, cualquier participación está dentro de este 40% para que sea vinculante los resultados de la consulta popular. Y dicho esto del domingo, creo que aquí yo cerraría con esto con dos reflexiones. La revocación de mandato. La revocación de mandato, como ya lo vimos en el artículo 35, la fracción 9, también prevé que se haga una revocación de mandato para que justamente pasado el tercer año de gobierno pueda decidirse si el Ejecutivo Federal o en las entidades federativas los gobernadores continúan o no en el cargo. Me llama mucho la atención que esos ejercicios, cuando se han hecho en otros países, sobre todo de Europa, son propuestos por la oposición. Un fenómeno muy extraño en México es que la revocación de mandato está siendo propuesta por el partido en el poder, lo cual es algo muy extraño,
porque en realidad los ejercicios de revocación de mandato son propuestos por la oposición que hace crítica del gobierno y quiere hacer un cambio precisamente por las críticas que hace a ese gobierno. Entonces, aquí también hay que tener cuidado, ya desde luego que nada más esbozo el tema, si en alguna otra ocasión hay la oportunidad de platicarles a fondo de la revocación de mandato, con mucho gusto lo haré, pero aquí partamos de esta base, que nos llame la atención que sea el propio presidente el que esté, y el propio partido en el poder, el que esté proponiendo esta revocación de mandato, cuando debe ser la oposición. Y precisamente, curiosamente, la oposición, jamás, la oposición no es la que no ha dicho ni pío, y no he dicho ni pío porque tiene razón. No hay manera de que salga bien una revocación de mandato para revocar en el poder al presidente, como lo dejo en este tema. Pero estos temas de participación de mandato en 2022 y las elecciones de 2024, debemos estar muy atentos en la participación que tengamos, porque con mucha claridad, de nuestra participación ciudadana es que México nos necesita. De tener una actitud crítica e informada es que México nos necesita. Entonces, yo con esto estaría terminando, a grosso modo, esto para no cansarlos y por supuesto que podría yo platicar con ustedes algunas inquietudes si es que las hubiese en torno a ello. Voy a dejar de compartir, ¿de acuerdo? Y quedo atento, por supuesto, a lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Se escucha así, correcto. Muchas gracias, doctor Jaime Calderón Gómez, por tan claridosa explicación. Realmente, uno como ciudadano, pues conoce muy en lo general la Constitución y menos las leyes. Así es que esta charla creo que nos aclara muchísimo. Hay algunas preguntas que me gustaría dar lectura, aparte de algunas saludos, felicitaciones. Tenemos participantes de la ciudad de Mérida, de Nayarit, de Guanajuato y de Houston, Texas. Muy buenas tardes, doctor. Qué agradable charla. Si yo voy y anulo mi voto, ¿cuenta a favor del porcentaje para su vinculación? Creo que más o menos está explicada, pero hay un segundo, un segundo párrafo de Tiara Rodríguez. Ayer pasaban en Canal 22 un documental que justamente los expresidentes que se buscaría en la pregunta presentada por el presidente hasta antes de la intervención de la Corte, un poco tendencioso en estos días, toda vez que se trata de un canal nacional. Le dejo estos dos comentarios en principio, doctor. Sí, claro, creo que esto como lo habíamos platicado, sí, ya desde luego que no cumplía con la cuestión de no ser tendenciosa y de cumplir con el marco jurídico. Y bueno, pues fue tan claro que pues la propia Corte cambió la pregunta, ¿no? En realidad lo que sucedió ahí es que con la primera pregunta que había enviado el Ejecutivo a la Corte, en realidad la desechó. Lo que pasó en los hechos es que la desechó. Como habíamos comentado, la pregunta original no guarda ninguna vinculación con la que se va a contestar el domingo. Entonces ahí tenemos desde luego, permítanme ustedes jugar con esto, fue del gozo al pozo, porque fue muy afortunado que la Corte desechara la pregunta y fue muy desafortunado que reformulara otra en términos tan extraños como estos que estamos comentando. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta que nos llegó vía WhatsApp del doctor Humberto Cortés. 1. Para que sea válida la consulta popular, ¿qué porcentaje de votantes deben votar? Creo que de alguna manera también ya usted lo atendió. 2. Y si el resultado es no, ¿qué va a proceder? 3. Y si el resultado es sí, ¿qué va a proceder? Y 4. Esta consulta es para juzgar a los funcionarios públicos de qué nivel. Y 5. Para ser inconformado el resultado. ¿Puede ser inconformado el resultado de la consulta?
Empiezo por el final, si me permites, Luis. Correcto. Sí, por supuesto. Cualquier resultado puede ser recurrido ante el Tribunal Electoral de la Federación. Desde luego que ellos estarán trabajando arduamente a partir del domingo, porque desde luego que ahí sí intervendrán muchos actores en este sentido, no precisamente por la ambigüedad de la pregunta en cuanto a qué actor, qué es una decisión política, qué es un actor político, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe ni a cuándo llega el pasado. Entonces, yo quisiera también tener una claridad de qué actores políticos, de qué nivel, ¿no? Porque sin duda no son nada más expresidentes. ¿Qué son? Por eso digo yo, se va a establecer el caso de las casas de Bartlett, por ejemplo, o qué va a pasar, ¿no? Habría varios temas ahí que pudieran darse muy interesantes con actores políticos, pero no se ofrece una claridad en este sentido. Y esto aplica tanto al sí como para el no. Es decir, de cualquier manera sería impensable, si ustedes me lo permiten, decir el no, porque el no simplemente no creo que haya un ciudadano responsable que dijera que no quiere que se aplique la ley. ¿Sí me explico? O sea, eso sería algo muy extraño. Ajá. Y no confundir el poner el no con la nulidad. Son cosas diferentes. No, o sea, no quiero que se aplique la Constitución, que se esclarezcan los hechos, que se le dé justicia a las víctimas del pasado. Y el sí, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos el problema de la falta de claridad de la propia pregunta. Sí, no sé si de las preguntas que leí, doctor, tuviese algún comentario. La consulta es para juzgar a funcionarios públicos. ¿De qué nivel? Creo que sí, ¿verdad? De todos los niveles, dado que, Okay. o sea, vamos, si no se define qué es un actor político, pues yo pensaría, nadie lo sabe, pero tratando de contestar, porque me parece importante, al no definir la consulta, cualquier actor político de cualquier nivel pudiera estar sujeto a esto. Claro, en la práctica yo pensaría que tendrían que ser los de más alto nivel, ¿no? Por supuesto. Claro. Pues creo que conforme si el resultado, ¿qué procede en el caso del sí o del no? Si hay la consecuencia, regresa a la corte, en fin, el resultado, ¿quién lo atiende? Eso es otra excelente pregunta, porque si vamos a pensar que gana el sí, eso quiere decir que entonces el Ministerio Público o el fiscal general de la República va a empezar a hacer lo que ya puede hacer por ley ahora. Entonces, realmente por eso cuando llegamos a esto, precisamente esta pregunta me han hecho el favor de hacérmela muy recurrentemente de, bueno, ¿qué pasa si sí? Bueno, pues el sí es que entonces se integren las carpetas de averiguación. Lo extraño es que no se integren ahora esas carpetas cuando pueden hacerlo, la Constitución les otorga facultades expresas para ello. Entonces, realmente, cuando uno intenta responder ese tipo de dudas muy razonables de la gente, se da cuenta uno del mal planteamiento de la pregunta. Precisamente sirve para eso, para poner el dedo en la llaga del muy mal planteamiento de la pregunta, porque los efectos jurídicos en realidad todos van a caer en lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ahí habría tratar de tener la claridad que el sí ya lo tienen. ¿Por qué? Porque la ley lo autoriza, la ley les ordena que hagan eso. Sí, lo extraordinario sería lo contrario, ¿sí? Justamente. Y también dejar muy en claro que, pues desde luego, no es para expresidentes. No obstante que los medios de comunicación recojan que es para los expresidentes, por supuesto que es para cualquier actor político que así tuviese que ser. Sí, gracias, doctor. Hay otra, hay un comentario y seguramente le merecerá a usted también hacer comentario al mismo. Dice que considera es Alejandro Agis, es un ejercicio democrático válido. Lo veo más como un juego ante la situación político-partidista, lejos de la realidad que a muchos nos gustaría ver en el bote, y se cita al último presidente Peña. Ok, yo creo que
Esto también es algo muy interesante, porque creo firmemente en la participación ciudadana, creo firmemente en la democracia participativa, no solamente en la representativa. Y precisamente porque creo en ella, y aquí expreso mi punto de vista, es que tendremos que esperar una consulta con una pregunta digna, que sea precisamente que dé resultados dignos y que tenga una trascendencia nacional o regional, que sea claro y que nos sirva a los ciudadanos para, pues, con resultados concretos como que si sí o si no, como lo ponía yo en los ejemplos. ¿Cataluña es independiente o no? Como lo ponían los ejemplos, se abroga o no una ley que ya puede, la ley de plusvalía. Y así puede haber ejemplos muy concretos donde sí se nota que hay una consecuencia concreta de votar por el sí o por el no. Pero aquí en este caso, precisamente creo que todos estamos en la misma. Bueno, si sí o si no, pues parecería que conducen casi al mismo punto. Eso es lo mal hecho de la pregunta. Muchas gracias, doctor. Carlos González, nada más menciona al maestro. El licenciado Carlos Lavenant, de Torreón, Coahuila, le gustaría hacer uso de la voz, 2 minutos, y le damos la palabra, don Carlos. Adelante. Gracias, muy amables. Le agradezco mucho, doctor Jaime Calderón Gómez, su excelente exposición. No queda lugar a dudas de su participación tan acertada y en puntos tan concretos como la Constitución y la ley de consulta popular. Ya lo escuchamos detenidamente. Yo comparto al 100% su punto de vista. Sé que, pues, le faltó decir que no se gastó poco. Sí dijo la cifra, pero pues no es poco. Hubieran querido más, pero no es poco. Nada más quiero hacerle una pregunta. O sea, todo lo dijo, todo lo tengo, por fortuna, lo anoté y todo porque es muy ilustrativo. Soy inquieto y es muy ilustrativo para seguir ilustrando en los siguientes procesos de este tipo. Dijo todo. ¿Hay algo a favor que usted tenga de este ejercicio, pero con relación a esta consulta? No al ejercicio en sí, porque el ejercicio en otros países, incluso aquí puede ser muy útil, pero en este ejercicio tendrá algo así que sea a favor. Te agradezco su atención, doctor, y también al Centro Libanés la oportunidad que nos dan. Muy amable. Muchísimas gracias, don Carlos, por sus palabras y además por estos comentarios que formula. Yo sí creo que el resultado positivo de esta consulta es que estemos aquí reunidos preguntándonos si debemos ir o no a la consulta. Es decir, en sí mismo eso ya es positivo. Yo siempre cuando alguien me dice que sí va a participar, gente convencida, no estoy hablando de las polarizaciones, estoy hablando de gente que lo piensa y que aún habiéndolo pensado decide ir a votar, lo respeto. Es decir, aquí la cuestión es poner elementos por los cuales se consideran que este ejercicio pues se dilapidó, digamos, tanto en la oportunidad. Imagínense una consulta, don Carlos, todos, que nos hubieran consultado con este formato si queríamos un nuevo aeropuerto o la continuidad del aeropuerto que ya estaba aquí en Texcoco. ¿Sí o no? ¿Quieren los ciudadanos continuar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o quieren uno nuevo? Sí, no. Yo creo que el resultado hubiera sido muy distinto al que tenemos actualmente. Esa es una consulta de interés nacional, cuando menos regional. Entonces, entonces, el problema de esta consulta es lo positivo, para no dejar de contestar, sin duda, es que estemos aquí pensando y que estemos aquí trazando para el futuro nuevas oportunidades de participación, exigir participaciones o consultas más serias, que el día de mañana haya referéndums y plebiscitos, por ejemplo, para reformar la Constitución. En México no se estila. Sería buenísimo algún tipo de reforma. Mire, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos una Constitución de 2017. ¿No sería muy bueno que a los habitantes, millones de habitantes que somos Ciudad de México, se nos hubiera consultado si aprobábamos o no la Constitución de la Ciudad de México, como sucede en Chile, como sucede en gran países del mundo,
que se someta a los ciudadanos si quieren o no la Constitución, hubiera sido buenísimo. Entonces hay que ir avanzando en esto. Es un ejercicio que es un primer ejercicio, y en este camino de la democracia, que a veces tiene piedras, hay que tomar lo bueno y seguir avanzando. Eso sin duda. Sí, eso siempre, ¿no? Entonces yo me quedaría con lo mejor de esto, ustedes, su reflexión, la participación, y el que no perdamos la línea de que ya vendrá el momento de participar en una buena consulta popular, plebiscito, referéndum para el futuro. Y que exijamos que así sean, por supuesto. Le manda felicitaciones la maestra Reina Arteaga, y Elsa hace la siguiente pregunta. Si no se participa, se sobreentiende que no hubo suficiente difusión del ejercicio democrático, pero también que a la sociedad no le interesa hasta cierto punto que sean enjuiciados los expresidentes. Es que el problema, no, para que sean, primero empezando por el final, para que sean juzgados los expresidentes, eso hay que tenerlo claro, para que sean, no es necesario hacer esta consulta, que los juzguen ya, que juzguen ya a cualquiera que esté en un supuesto de haber cometido un delito. Para eso no necesitamos una consulta. Está la Constitución, están las leyes, están las facultades que las autoridades tienen. Entonces, adelante. O sea, si hay elementos, si alguno de las personas que se mencionaban en aquellas preguntas, o algunos nuevos actores, o incluso el presidente actual ha cometido un ilícito, que se actúe en consecuencia. Nadie está en contra de eso. Lo importante es que para eso, regresando al tema, no necesitamos una consulta. Necesitamos simplemente que las autoridades, digamos que las autoridades hagan lo que les toca, lo que les ordena la Constitución. Entonces, en este sentido, desvinculándolo de la consulta, no tendría mucho que ver con lo que va a suceder el próximo domingo. Insisto, lo que va a hacer el domingo, bueno, pues es un ejercicio ciudadano, se puso en marcha todo esto, pero ahora sí que lástima de pregunta sin tener mucho fondo, mucha trascendencia, que es lo que ordena justamente la ley federal. Por cierto, complementando un poquito un tema que dijo don Carlos cuando tomamos esto, es que el INE sí le pidió al gobierno federal mayores recursos para esto, y se los negó. Y también metió un recurso, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, y también se lo negó. Ajá. Entonces, creo que en este sentido, deja ver también que había poca voluntad de apoyar la consulta. En los hechos se le carga al INE, pero no le dieron recursos. Ni la Corte le ordenó al gobierno, ni el propio gobierno lo hizo. Y en cuanto a esto, yo sí creo que hubo una muy buena elección, saliendo un poquitito del tema, si ustedes me lo permiten, en la elección del 6 de junio, sí hubo una excelente participación para hacer época de pandemia. Aquí también recordemos que una cosa que va a inhibir es que estamos en plena tercera ola, ¿no? Que todavía no se sabe si va a ser peor que la fuerte esta la segunda, o qué va a pasar. Eso va a inhibir sin duda la participación, pero en cuanto a la participación en las elecciones del día 6, fue alta, fue buena, fue a la altura de cualquier país del mundo. Creo que hay que seguir participando en todos los ejercicios que se puedan. Elecciones locales, elecciones federales, procesos de esta naturaleza participativa que haya. En la Ciudad de México ya van muchos años que se hacen consultas estas antes de hace muchos años de los jefes de manzana, ustedes se acordarán. Después pasó a los comités ciudadanos y, en fin, hay ejercicios muy locales que ya están. Participemos en esos que son a nivel local, porque también un dato claro, cuando uno deja de participar en estos ejercicios ciudadanos, hay alguien que ocupa el lugar, y casi siempre ese alguien que ocupa el lugar es gente de partidos, es la base de los partidos políticos, de todos. Entonces recuerden eso, cuando nosotros dejamos de hacerlo, es cuando y no me estoy refiriendo al caso del domingo, me estoy refiriendo a los procesos que ya ha habido por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México, en casi todos lados, de ese tipo de participación ciudadana. Gracias. Doctor, hay bastantes preguntas, voy a ir de dos en dos. Algunos son comentarios, otros sí son preguntas directas. ¿Qué implica que sea vinculante o no, y en qué nos afecta como ciudadanos? Otra, considero que falta realmente informar con claridad el objetivo de la consulta, porque se ha generado polémica por las expresiones
ideológicas partidistas que se contraponen con la participación ciudadana. Esta fue de Marilolis. Sí, gracias. Sí, ya había yo comentado un poquito de esto. Si es vinculante, entonces, pues lo que en teoría va a pasar es que las autoridades se van a poner lo que ya pueden hacer desde ahora, las facultades que les da la Constitución. Es decir, vuelvo a lo mismo, no es necesario que se consulte lo que ya la Constitución les ordena. Eso es lo complicado. Si es vinculante es eso, que entonces tendrá que hacer, pero ojo, lo que sí no hay que perder de vista es el uso político, al que me refería al último. El uso político, sea no o sea sí, va a estar sin duda, porque ustedes noten una característica de estos presidentes que están mencionados en la pregunta original. Todos son de lo que se denomina de este periodo que le dice el presidente neoliberal. Yo me pregunto por qué no fue incluido en este caso, por ejemplo, si se trataba de juzgar a los presidentes vivos, ¿por qué no fue incluido Luis Echeverría? ¿O por qué no fue incluido Gustavo Díaz Ordaz? Aunque esté muerto, se puede hacer sus obras, se trata de elegir. Entonces, esto habla de lo confuso que es justamente en esta situación esto. Vinculante, entonces, si va a ser o no obligatorio, no es necesario. Vinculante es, ¿se va a hacer obligatorio o no va a ser obligatorio para la autoridad? Es una falacia porque ya la Constitución los obliga. No tiene ningún sentido preguntarle a la gente si quiere que sea vinculante o no, si quiere que sea obligatoria o no, porque ya la Constitución le ordena a la autoridad hacer lo que está en la pregunta. Entonces, esto desde luego que ya está en este sentido. Creo que por ahí estamos, Luis, si gustas. Muy bien. Luego José Atié nos hace una pregunta en el sentido actores políticos acusados por decisiones políticas que cómo estarían relacionadas en el código, cómo estarían relacionadas en el Código Penal. No simplemente se debería tomar en cuenta la Ley General de Servidores Públicos y si tienen las pruebas proceder. Y la siguiente, para ir de dos en dos, felicidades. Le pido opinión por la exposición. Le consulto. ¿Los ministros son susceptibles de responsabilidad por formular un galimatías como pregunta que no conduce a nada? De dos en dos, vamos. Este es de Carlos González. Ok, muchas gracias y saludo a Carlos. Bueno, yo creo que en este punto, en realidad lo que pasó es que en cuanto a los ministros, pues en teoría cumplieron con estar apegados a la ley, pero digo en teoría porque en realidad se excedieron. Si volviéramos a revisar la ley federal, dicen, pueden modificar la pregunta, no dice en ningún lado pueden hacer otra pregunta. Entonces, esto en realidad, pero claro, como estamos en un primer ejercicio ciudadano, pues es difícil que pues se pueda responder en ese sentido. Y definitivamente no hay una definición en ningún lugar que lamentablemente nos pudiera dar claridad sobre qué es un actor político y qué es una decisión política. Hasta donde yo sé, los funcionarios públicos toman decisiones dentro del ámbito de sus facultades, decisiones administrativas. Entonces, de entrada, ahí habría que tener claridad de que no hay en ningún lugar algo que nos pueda decir cuál es el estatus o nivel de actores políticos y a qué se refieren las decisiones políticas. Porque yo entiendo que los funcionarios públicos lo que hacen es tomar decisiones dentro del ámbito de sus facultades, que casi siempre lo son de carácter administrativo o de control. No, en ningún lado habla de una cuestión. Pensaríamos en la Secretaría de Gobernación, que no es objeto de esto, el presidente, si acaso hablando de decisiones políticas, pero finalmente quedan dentro de la esfera administrativa que la Constitución les concede. Creo que por ahí va, Luis. Espero haber respondido. Muchas gracias. Arturo Aburto dice que es una cuestión aclaratoria en el sentido de que con independencia de que uno de los efectos de la consulta será la aplicación de la ley para ciertos casos y circunstancias, la consulta es de naturaleza política y no legal penal. Por otro lado, si el expositor está en contra de la consulta, mejor se hubiera intitulado la conferencia
¿Por qué no la consulta? Pero disimular una tendencia como imparcialidad queda descartado con el sentido de la ponencia, respetuosamente dicho. Por último, la redacción la hizo la Corte. La consulta la prometió el presidente como candidato, está cumpliendo una propuesta de campaña. Esa es la primera. Y la segunda, de parte de Piedad J.O., muchas gracias por compartir esta información que fortalece la que tenía y que en mi particular punto de vista no estoy de acuerdo con dicha consulta, que lejos de beneficiar a los mexicanos, perjudica al malgastar los recursos que en este momento tanta falta hacen para medicamentos, alimentos, hospitales y los estragos que ha dejado la pandemia. Lo único que veo de fondo es cuestión política, porque el presidente solo lo hace para llamar la atención sin concretar nada. Prueba de ello, la rifa del avión, combate al huachicol, precio del gas, entre otras cosas, pero sí gastos innecesarios. Lamentablemente, el gobierno federal no tiene credibilidad ni seriedad. Si un servidor público actúa mal, para eso está la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues los estimados, estoy de acuerdo con los comentarios, mi estimado Luis, que hacen esto. Totalmente de acuerdo, pues, para no ser repetitivo, completamente de acuerdo con los comentarios que se externan. Muy bien, gracias. Alex Agis da las gracias. Una pregunta: que de tener la mayoría lleve a una acción legal. Bueno, se sobreentiende. Y Carlos González lo felicita. La pregunta: la abstención generalizada notoriamente derivada de la aberrante pregunta ¿será suficiente para erradicar las responsabilidades a los ministros? Más o menos sigue en el sentido de la pregunta, de la segunda pregunta anterior. Elsa pregunta: de manera básica, ¿esta consulta está generando mayor reflexión entre la población en general o está causando confusión? ¿Realmente se propicia que la gente se informe al respecto? Pues creo que sí. Creo que de alguna manera, como lo comentaba, en este sentido, cualquier cosa que nos invite a reflexionar con independencia del punto de vista de cada quien, pues ayuda a fortalecer el camino que tendremos que seguir más adelante. Por eso es que precisamente estamos sobre esto. Propiamente, la ley federal no habla de la ley federal de consulta popular. En este momento no habla de una abstención. Para los próximos procesos que haya, los próximos procesos de consulta popular, sí se podrá abstenerse, tendrá que venir en la papeleta abstención o la nulidad. Pero actualmente para la consulta del domingo es sí o no. No hay la posibilidad de abstención. Por eso es que yo comentaba que quien acuda suma al 40% para que sea obligatoria. Entonces, de eso hay que reflexionarlo bien, porque esa parte no existe hoy por hoy. En los próximos sí va a haber, insisto, pero en la del domingo no va a haber. La deliberación que hacemos ahorita sobre acudir o no acudir, creo que también es un ejercicio muy valioso, con independencia de lo que cada quien decida en este punto. Sí, en este sentido, como yo lo comentaba, yo estoy convencido de no ir, por eso lo comparto con ustedes, pero vuelvo a reiterar que si alguno, después de reflexionarlo arduamente, considera que debe ir, tampoco me parece que deba ser para satanizar, digamos, ¿no? Es una equivocación. No, así no debe ser. La democracia es de escuchar puntos de vista, de tolerar los puntos de vista y de continuar. En la medida que los escuchemos, se va a fortalecer la democracia. Eso también es muy importante. Creo que en ese sentido no habremos. Yo estoy convencido, yo, Jaime Calderón, que hoy comparto con ustedes, de no ir. Y por eso comparto mis puntos de vista con ustedes, que trato de ser lo más objetivo posible. Pero la reflexión íntima, personal, al final nadie la sustituye. Doctor, hay gente que va a tachar toda la boleta o va a poner el cruz en el sí y en el no. Eso cómo se cuantifica, si está previsto. Pero le leo las dos reflexiones de Carlos González. No creo que este ejercicio aporte algo a favor. Se trató de un malogrado ejercicio nacido de voluntades con intereses extraños. México perdió la oportunidad de una experiencia valiosa. Bueno, es un comentario. Y el segundo: la experiencia de participación dejará enseñanzas menores. Más bien creo que es un ensayo del presidente para intentar la consulta popular acerca de su eventual pretensión de reelección.
Entiendo que esta es una visión especulativa, pero la posibilidad es real. Si quiere, seguimos después con las siguientes. De acuerdo, pues estoy de acuerdo con estos comentarios, Luis. De acuerdo. Antonio Gordillo dice, ¿cualquier ciudadano puede originar una consulta o solo se puede originar siempre del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial? ¿Las cámaras industriales o asociaciones podrían originar una consulta? Creo que al principio usted lo comentó cuáles son las tres opciones, pero si quiere hacer algún comentario al respecto, Araceli pregunta, gracias por la oportunidad de informarnos de forma tan ágil y clara sobre las nuevas formas de la democracia y cómo tener una mejor participación. Sí, como comentamos, es el presidente de la República, el 33% de los diputados o senadores, o también que fuera el 2% del listado nominal. Eso equivale a 1.000.000, casi 900.000 ciudadanos que necesitarían juntar firmas para poder solicitar una consulta ciudadana. Para esta consulta se trató, justamente para esta consulta mal llamada de los expresidentes, se trató de juntar estas firmas, pero pues prácticamente el gobierno, que era quien lo promovía, no lograron el número de firmas y por eso es que el presidente tuvo que enviarla, que es otra persona de las facultadas para hacerlo. Muchas gracias. Sí, Elsa pregunta que ha sido muy bien dicho todo, que esto no lo sabe la población en general, y si tú no votas o anulas tu voto, tiene consecuencias que no son inofensivas. Luego, otra que me permitió hacer, el 50+1 aplica al sí y al no, o sea, después de que se logren los 37 millones, de esos 37 millones aplica el 50+1 para el sí, para el no. Sí, la suma de 37 millones es de participación, independientemente de que sea uno u otro. Distinto es para la revocación de mandato, que ahorita no me salgo del tema, pero para esta consulta popular es que haya una participación independientemente del sentido del 40%. ¿Sí? No importa el sentido de esto. Por eso digo que hay que reflexionar, quien vaya a acudir, si es que así lo desean, es doblar la papeleta y dejarla en blanco, cuenta como participación. Es importante tenerlo con la claridad, con esa claridad del tema. De acuerdo. Mario Santana. Como siempre, excelente ponencia, los saludan. Carlos González, la ponencia fue impecable, jurídica, lúcida y clara. La crítica por su oscuridad es razonable, objetiva y legítima. Consulta es indefendible. Elsa dice, los millones de personas que votaron por el actual presidente votó por las propuestas que hizo como candidato. Esta propuesta de consulta se convirtió en una promesa. Y por último, Carlos González, ya es la última, excelente ponencia, dejó claro lo antijurídica y lógica actividad de tal consulta, sin sentido y ambiguo. Son los últimos comentarios. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a todos. Sí, yo los invitaría, México necesita que participemos. Soy un convencido de que nuestro camino de la democracia está lleno de piedritas. A veces decimos que en México no ha habido democracia y no, eso al menos yo no lo creo. El camino de la democracia es dificilísimo. Vean ustedes, voy a poner en 3 segundos esto. En Estados Unidos ganó la vez pasada un candidato que tuvo menos votos que la que ganó. En Francia, el presidente, en segunda vuelta, el presidente Macron tuvo una sobrerepresentación en el Parlamento francés que preocupó a los franceses. Llevamos Estados Unidos y llevamos esto. España lleva 3 legislaturas seguidas en el cual el presidente disuelve el Congreso de los Diputados por no ponerse de acuerdo. Estamos hablando de 3 países que nos llevan ciertos años de experiencia en este camino de la democracia y se las están viendo difíciles. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sigamos adelante, que no seamos presa de desesperanza, que tengamos la paciencia necesaria para a veces transitar, que seamos críticos de lo que hay que ser críticos, que aprendamos a escuchar en esto y sobre todo que participemos. Creo que vienen caminos importantes, viene este asunto de si de veras se va a hacer o no la revocación de mandato, insisto, atípica,
porque está siendo promovida desde el propio gobierno, cuando en cualquier país del mundo es la oposición. Cuando vienen las elecciones de 2024, donde son elecciones constitucionales de presidente, de Congreso de la Unión, también los senadores, y de varias gobernaturas de la elección. Si esta consideramos importante, la del 24 lo será todavía más. Entonces, los invito a que sigamos informados, y yo encantado de haber estado aquí con ustedes. Agradezco mucho al Centro Libanés, al Fursan, Luis, Roberto, Tiara, Jorge, todos los que amablemente me han acogido y que me han dado el foro para esto. Y yo siempre, pues, encantado de poner, si esto sirve como un pequeño granito de arena para que pensemos juntos en cómo hacer mejor nuestra democracia, siempre estaré dispuesto a compartir con ustedes y además también a aprender, porque de los comentarios también se aprende mucho. Yo les agradezco mucho a todas y a todos que hayan estado aquí, sus preguntas y que me hayan escuchado. Y bueno, pues nada más, que espero que haya sido un poquito de utilidad. Muchas gracias, doctor. Don Jorge Serio, si quisiera mandar un mensaje. Claro que sí, Luisito. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia que, la verdad, la forma de explicar de usted no nos deja ninguna duda. Se lo agradezco muchísimo en nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés, de las asociaciones que me honro en presidir, desde luego de Al-Fursan, de Luisito, que es una de las asociaciones más activas que tiene el club, sin denigrar a ninguna, porque todas son increíbles, pero Al-Fursan es una de las más activas. La explicación que usted nos dio, haga de cuenta que estábamos en primero de primaria, así se la entendimos todos, porque fue usted muy claro. Le agradezco mucho. Centro Libanés le abre las puertas, es su casa. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de tenerlo entre nosotros para invitarlo a comer, a desayunar y seguir charlando con usted, porque la verdad, qué bárbara, qué conferencia nos dio. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que los bendiga a todos, y muchas gracias a todos, Luisito, y a todos los que nos acompañaron. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Serio, siempre por tus queridas palabras. Agradezco al equipo del Centro Libanés, comandados por Lili Moreno, que siempre nos da el apoyo técnico y humano para el logro de nuestras conferencias. Y me permito anunciar la próxima conferencia a cargo del maestro Galo Limón, presidente del Instituto de Mejores Gobernantes, intitulada El Valor del Instante. Esperemos, esto será el día 6 de agosto a las 19 horas, esperemos contar con su presencia, y pues no me queda más que agradecerle al doctor Jaime Calderón Gómez, a don Roberto Rodríguez, a Tiara y al Centro Libanés y a todos los que nos acompañaron en esta sesión, de hacerles las buenas noches. Hasta la próxima. Muy buenas noches, hasta luego, gracias.